referirnos a las técnicas de las áreas profesionales de la carrera. Cuando a ustedes les pregunten los campos, las áreas profesionales o cuáles son las técnicas del ejercicio profesional de la ingeniería industrial, no duden en hablar, en responder con las que aparecen en la diapositiva. Los principales campos o áreas profesionales de la ingeniería industrial son producción, ingeniería estándar, calidad, logística, ergonomía y salud ocupacional y el área de gestión empresarial. Todas estas áreas están apoyadas en una área que llamamos métodos cuantitativos, que son una serie de modelos matemáticos, estadísticos, que nos permiten trabajar mejor estas áreas profesionales. En esta oportunidad vamos a trabajar algunas técnicas de estas áreas. Empecemos entonces con el área de producción. De 4 ingenieros industriales, 1 trabaja o tiene responsabilidad sobre el área de producción. ¿Cuál es la misión fundamental de un ingeniero encargado de la producción de una empresa? La idea es que este ingeniero responda por los pedidos que se le hacen a la empresa. Es decir, hay unos pedidos, hay unas solicitudes por parte de los clientes y esos pedidos deben ser elaborados y entregados en las fechas oportunas. Esa es la gran responsabilidad de un ingeniero que es jefe de producción. Veamos algunas técnicas de la producción. Vamos a entender entonces, como producción es muy general, vamos a decir que básicamente a la ingeniería industrial le corresponde la planeación, la programación y el control de producción. La planeación de la producción podría ser una planeación a largo o mediano plazo, pero también podría ser una planeación a muy corto plazo. La planeación a muy corto plazo la podemos llamar mejor programación. Entonces, cuando hablamos de una planeación a largo o mediano plazo, lo que debemos hacer es comparar las capacidades que tenemos en la empresa con relación a las demandas del mercado. Es decir, puede haber unas demandas muy grandes del mercado y yo tener unas capacidades de planta pequeñas. Entonces yo me debo acomodar a las exigencias del mercado. Pero podría darse el caso contrario, de que exista una demanda relativamente pequeña del mercado y yo tener una planta muy grande. Entonces yo podría tener una capacidad ociosa. Entonces esa es la idea, de que la planeación de la producción haga un ejercicio donde compare esas capacidades de la empresa con respecto a cuál es la dinámica del mercado. En este sentido tenemos algunas técnicas. La empresa debe aplicar algunas técnicas como pronósticos. Los pronósticos lo que tratan es de mirar cuál es como la evolución a través del tiempo, digamos, de las ventas o de la producción misma. Podríamos también revisar algunos modelos de inventario sobre el problema, pues, como de las bodegas, dependiendo de la estrategia que tenga la empresa con relación a los inventarios. Entonces, ¿en qué se concreta la planeación de la producción? La planeación de la producción, como su nombre lo dice, se va a concretar en unos planes de producción. En unos planes de producción a mediano o largo plazo. Ahora, si hablamos de programación de la producción, nos referimos como a un detalle de esa planeación. O sea, cuando yo ya voy a elaborar los pedidos de bienes o de servicios, entonces yo debo definir en qué máquinas, con qué trabajadores, en qué tiempos, en qué turnos, etcétera, se va a hacer esa producción.
Existen muchas técnicas de programación de la producción. Ahora tenemos ya, digamos, unas técnicas computarizadas de producción. Por ejemplo, el MRP, que es como planeación de los recursos de materiales, nos hace es como un detalle de todos los materiales que yo requiero para hacer una producción. A mí me pueden hacer un pedido, me pueden hacer muchos pedidos, por ejemplo, en una empresa como Leonisa, muchos pedidos de brasieres en cantidades, en modelos, en colores, en tallas, y como en el computador yo tengo ya el diseño de cada brasier, de cada modelo, de cada talla, entonces ese programa de computador MRP, si yo le entro a los pedidos, ese programa me podría detallar la cantidad total de materiales que yo necesito para hacer toda esa producción. Entonces el MRP es un programa que me ayuda a programar los materiales para una producción. Ahora bien, el MRP2 es una evolución del MRP, pero el MRP2 ya es como una programación más robusta, más completa, no solamente de los materiales, sino digamos de todos los recursos que yo necesito para hacer una producción. Ahora bien, existen muchas otras técnicas de producción, voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, los japoneses tienen una idea de trabajar más sin inventarios, una idea de cómo atender a los clientes, responder a los clientes muy concretamente. Entonces han generado unas técnicas como el Just in Time, Just in Time, que es una producción sin inventarios, o sea, producir lo necesario en el momento oportuno. Esa técnica es posible que nos lleve a otra técnica, que es el Kanban. El Kanban es una tarjeta que me va a posibilitar hacer una producción a partir de las señales del cliente. O sea, si me han pedido 4 o 5 productos, entonces inmediatamente se generan unas órdenes de producción de la última etapa del proceso. A partir de la última etapa del proceso se generan unos requerimientos de otros elementos de la penúltima etapa del proceso, y así me voy yendo hasta llegar a los proveedores. Entonces el Kanban es una idea más bien como del jale, en el sentido de que yo primero sé qué es lo que va a producir y luego entonces voy dando señales hasta llegar a los proveedores. Esto me garantiza de que no haya inventarios. Una técnica de SMED, que también es como de programación de la producción, es una idea de eliminar los tiempos en el alistamiento de máquinas. O sea, si una máquina me hace 2 operaciones distintas para productos distintos, al pasar yo de un producto a otro, yo debo hacer unos cambios en la máquina, y ese tiempo de alistamiento es lo que se llama SMED. Bueno, eso en cuanto a la programación de la producción. Ahora, una cosa es lo que yo programe y otra cosa es lo que se va ejecutando. El ingeniero industrial también debe implementar esa programación, o sea, que se lleve a cabo. A medida que se va realizando la producción, yo puedo encontrar como ingeniero responsable de la producción de que lo que he programado no coincide con lo que se está ejecutando. O sea, una cosa es la programación y otra cosa es la realidad que se va dando. En la producción pues pueden haber diferentes incidentes, por ejemplo, que los proveedores no cumplan, que un trabajador se accidentó o se enfermó. Entonces el control de la producción es responder a esas diferencias que hay entre lo programado y lo que se va, digamos, lo que se va elaborando, lo que se va ejecutando. Ahí pues pueden haber algunas técnicas, solamente para mencionarlas, como el TPM, el balanceo de líneas. El balanceo de líneas es como tratar de nivelar esas cargas de producción, de modo que no haya, digamos, cuellos de botella.
en algunas estaciones de trabajo. El TPM es mantenimiento productivo total. El JIDOKA es una técnica que se le autoriza, digamos, a los trabajadores para suspender el proceso de producción en el caso de que haya defectos óseos. También puede ser por un mecanismo, digamos, automático. Quisiera como redondear esta parte de la producción, que ustedes van a investigar más, advirtiendo de que ya nos estamos llenando el mercado, la era que tenemos ahora del desarrollo del computador. Entonces nos provee de una serie digamos, de herramientas computarizadas que cada vez se meten más se introducen más a la producción. En ese sentido, no necesariamente todas las tiene que manejar el ingeniero industrial, pero mencionemos algunas de ellas. Digamos, lo más general son los ERP, o sea, planeación de los recursos de la empresa. Son, digamos, una serie de paquetes o software robusto en el cual tiene varios módulos articulados. Entonces, un ERP puede tener módulo de compras, módulo de nómina, módulo de mantenimiento, módulo de producción, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos módulos están articulados y me permiten, digamos, llevar a cabo de una manera más efectiva las funciones de la planeación, de la programación y el control de producción. Tenemos otra gran familia de técnicas que constituyen el SIN. SIN es la manufactura integrada por computador. En esa manufactura integrada por computador tenemos aspectos o técnicas tan importantes como el CAD, que es el diseño o el dibujo asistido por computador. Tenemos la planeación asistida por computador y tenemos el ensamble o manufactura asistida por computador. Todas estas técnicas son de gran ayuda para la ingeniería y para la producción. Digamos que para la ingeniería industrial sería muy importante estas técnicas relacionadas con la planeación asistida por computador. Ya, digamos, el ensamble o el diseño o el dibujo asistido por computador podrían estar más cercanos a la ingeniería mecánica. Eso es entonces como un resumen de las técnicas y cuál es el concepto para la ingeniería industrial del área de producción, que en resumen sería toda una serie de técnicas relacionadas con la planeación, la programación y el control de la producción. Ahora, otra área he decidido hacerla parte, pero esta ingeniería estándar es digamos, una base, una ayuda fundamental para producción. Entonces no se extrañen cuando ingeniería estándar la encuentren dentro del área de producción. Pero la quiero separar es porque es como una asesora, una mejoradora, una ayuda muy importante para producción. Entonces la ingeniería estándar, que prácticamente por esa escuela, por esa serie de técnicas empezó la ingeniería industrial de Taylor. Como lo recordarán, la ingeniería estándar tiene unas 5, 6, 7, 8 técnicas importantes. Mencionemos algunas de ellas. El estudio de métodos, la idea es que si se tiene un método actual, el ingeniero industrial, digamos, lo bombardee, lo elabore y presente una propuesta de mejora de métodos. No olvidemos que en los métodos tenemos operaciones, tenemos transportes, tenemos almacenamientos, tenemos demoras, tenemos inspecciones y el ingeniero industrial debe tratar de minimizar aquellas actividades que no agreguen valor al producto o al cliente. Por ejemplo, no es efectivo, no se ve bien que haya muchas inspecciones, que haya muchos almacenamientos, que haya muchos transportes. Lo más importante para agregar valor son las operaciones. Entonces el resto de actividades el ingeniero industrial debe minimizarlas. Entonces en un estudio de métodos, cuando usted hace una mejora de métodos, trata de disminuir transportes, distancias, disminuir tiempos improductivos, trata de minimizar inspecciones, minimizar almacenamientos. Esa es como la idea del estudio de métodos y que también incluye los movimientos, también incluye los procedimientos.
Otra técnica importante de la ingeniería estándar es la relativa al estudio de tiempos. El estudio de tiempos, pues como el objetivo fundamental es el cálculo de estándares para las operaciones. Entonces, ahí la ingeniería industrial tiene en cuenta de que los trabajadores, usted puede observar como ingeniero industrial que los trabajadores tienen diferentes ritmos. Hay que seleccionar, hay que, digamos, diseñar, hay que tener muy en cuenta el ritmo normal. Ese ritmo normal es aquella velocidad o aquel ritmo del trabajador donde no va ni muy rápido ni muy despacio. Y a ese ritmo él puede aguantar, puede soportar una jornada larga de trabajo. Entonces, a ese ritmo normal, nosotros podemos medir el tiempo de una operación y encontramos el tiempo normal. Pero recuerden que los trabajadores necesitan ir a necesidades fisiológicas, de pronto tomar un vaso de agua, un pequeño descanso con relación pues al trabajo si es muy arduo. Entonces tenemos unos suplementos. Y en eso la OIT ya tiene unos porcentajes. Por ejemplo, necesidades fisiológicas para el hombre el 7%, para la mujer el 8%. Y también pueden haber suplementos cuando el trabajo es demasiado complejo o cuando tenemos unas condiciones de trabajo demasiado difíciles, por ejemplo, la temperatura. Entonces la idea del estudio de tiempos es calcular estándares, tiempos estándar. Recordemos pues que el tiempo normal más los suplementos nos da el tiempo estándar. Sistemas de incentivos. Los incentivos pues los empezó Taylor, pero la ingeniería industrial los ha mejorado. Los incentivos empezaron individuales, de producción y monetarios. Ahora los incentivos son múltiples y se trata de que sea no solamente por producción, sino también por calidad u otros factores. También pueden ser no monetarios, monetario y no monetario, y pueden ser individuales o de grupos. Si nos referimos al sistema como más original de la ingeniería industrial inicial, o sea, los incentivos de producción y monetarios, nos referimos entonces a que si el trabajador hace su trabajo a un ritmo normal, estará trabajando al 100%. Si un trabajador es más rápido, entonces podrá trabajar a más del 100%, y es posible que la empresa diseñe o tenga unas políticas de incentivo. El incentivo sería un premio en dinero por esa producción adicional. Los incentivos son importantes porque nos ayudan mucho en las empresas en la programación de producción a que cumplamos con los clientes. O sea, me flexibiliza mucho la producción y me posibilita de que yo pueda entregar la producción en los plazos estipulados, ya que yo debo planear la producción es como a una velocidad normal, a un ritmo del 100%. La distribución en planta. La distribución en planta es muy importante para hacer la producción. La distribución en planta, como la palabra lo deja ver, es como la organización de los espacios del proceso de producción, cómo se organizan las áreas, el proceso, los almacenes, es decir, las diferentes secciones en la planta. Necesitamos que la distribución en planta nos lleve a una producción segura para los trabajadores, a una producción sin cuellos de botella, a una producción donde se optimicen los espacios. Esa es la distribución en planta, o sea, debemos tratar de estandarizar la planta. ¿Por qué la llamamos ingeniería estándar? Porque se trata de estandarizar los métodos, estandarizar los tiempos, estandarizar la planta. Los sistemas de incentivos es una especie de estándar también. Otra técnica que podemos incluir dentro de la ingeniería estándar es la evaluación de oficios. La evaluación de oficios, como la palabra lo dice, es como valorar los diferentes cargos que hay en la empresa. Entonces, en una empresa pueden haber 20, 30, digamos, cargos, y pueden haber muchos trabajadores. Entonces, valorar un cargo es darle un valor digamos, por ejemplo, en puntos o jerarquizarlos, de tal manera que eso nos lleve, digamos, a definir, por ejemplo, estructuras salariales. En un oficio entran varios factores,
Los más importantes son responsabilidad, habilidad profesional, esfuerzo físico, esfuerzo mental y las condiciones de trabajo. Entonces no es lo mismo el valor de un cargo en la planta que un valor de un cargo en la oficina. Depende cómo se midan esos diferentes factores que le dan valor al oficio. Entonces, cuando yo tengo la valoración de los oficios, yo puedo definir estructuras salariales. Entonces, los oficios yo los puedo agrupar de acuerdo con su valor en categorías. En una empresa se pueden definir 5 categorías, 8 categorías, 10 categorías, y de acuerdo con la política salarial de la empresa, yo defino entonces el salario para la primera categoría, para la segunda, para la tercera, y así sucesivamente. Entonces, la evaluación de oficios es, digamos, una técnica muy importante, y hay varios métodos para hacerlos. Es muy importante para determinar estructuras salariales en una organización. La evaluación de méritos ya no es de oficios o de cargos, sino una evaluación de los trabajadores. O sea, yo puedo hacer una valoración de los trabajadores, de los empleados, al final de un periodo, puede ser un año, y tengo en cuenta factores personales y factores laborales. Factores personales, pues es por ejemplo la educación, el trato, el cumplimiento, y factores laborales, o que tienen que ver pues con el trabajo, pueden ser la calidad, la cantidad del trabajo, la innovación y muchos otros factores que se tienen en cuenta. La evaluación de méritos me puede servir para promocionar a los trabajadores, y me puede servir para, digamos, para incentivar a los trabajadores buenos, y también para capacitar o hacer mejoras con aquellos que la evaluación es regular o mala. Eso pues en cuanto a la ingeniería estándar. La ingeniería estándar, como decíamos, apoya el área de producción, pero el jefe de producción no puede hacer tantas funciones, y podría tener ingenieros industriales que lo apoyen o que se encarguen de hacer todos los estudios que tienen que ver con la ingeniería estándar. Otra área importante para la ingeniería industrial es la calidad. En términos así como muy generales, hay una definición de Feigenbaum sobre calidad. Calidad es satisfacer y ojalá superar las necesidades y expectativas que tienen los clientes. Esa es una definición muy tradicional de calidad, aunque hay otras muy buenas. Vamos a mirar como las principales técnicas de calidad. El gran aporte, digamos, de los japoneses para la ingeniería industrial consiste en hacer toda una serie de innovaciones sobre la calidad. Los japoneses han presentado a la humanidad esta técnica de Kaizen. El Kaizen es como mejoramiento continuo, o sea, que lo de hoy sea mejor que lo de ayer. ¿En dónde? En los procesos, en los productos, en las personas, en la empresa. Entonces, toda una filosofía que nos lleva al mejoramiento. No olviden que una de las partes importantes de la misión de la ingeniería industrial es hacer mejoramiento de los procesos, de los productos, hacer mejoramientos en la empresa. Entonces esa es la idea del Kaizen. Ahora, en calidad también, nosotros como ingeniero industrial debemos, y se lo debemos pues como a los japoneses, que hace unos 60 años empezaron a trabajar, le declararon toda una guerra al desperdicio. La muda en japonés quiere decir desperdicio. Entonces ellos identificaron en los procesos, en la producción, una serie de mudas o desperdicios que son 7, algunos ya hablan de 8, 9 o 10, pero los 7 clásicos se refieren a mudas de transporte innecesario, movimientos innecesarios, ¿cierto? Digamos, esperas, defectos, y así hasta llegar a 7. Entonces esas, como lo pueden observar ahí en el documento, las 7 mudas son desperdicios que el ingeniero industrial debe empezar a atacar. Y si hacemos una guerra contra el desperdicio, estamos haciendo mejora
de calidad. Las 5 S también es una técnica importante de los japoneses, que ya ustedes están informados de ella y están haciendo algunos experimentos. Las 5 S se refieren pues como a la organización y a la limpieza del puesto de trabajo. Básicamente es separar los elementos innecesarios, organizar los necesarios que tenemos en el puesto de trabajo, limpiar o asear, estandarizar estas 3 primeras S y luego tratar de que no se nos caiga todo este trabajo con el sostener, o sea que no se caiga todo este esfuerzo que hemos hecho sobre las 5 S. El ciclo PHBA es una técnica muy importante, es una técnica, como las iniciales lo dicen, planear, hacer, verificar y ajustar. O sea, se planea, se ejecuta, comparo lo planeado con lo ejecutado y tomo unas medidas, digamos, correctivas para volver a iniciar el otro ciclo. El PHBA es muy importante en el corto plazo y en el largo plazo. Con el PHBA usted puede hacer mejoramiento, pero podría llegar a hacer incluso planes personales o planes en la empresa. Los círculos de calidad. Los japoneses, digamos, no estuvieron de acuerdo con la idea de Taylor de que solamente los trabajadores podían ejecutar de acuerdo a órdenes ojalá escritas, y que los que deberían hacer mejoramientos, experimentos, planear, pensar, eran los directivos, el ingeniero industrial o digamos la gerencia. Los japoneses dijeron no, los trabajadores también pueden hacer mejoramiento, hay que tenerlos en cuenta, entre otras cosas porque ya los trabajadores no son analfabetos. Estamos hablando de finales del siglo pasado, sino de que los trabajadores son expertos en el puesto de trabajo, entonces pueden aportar mucho en el mejoramiento. Ellos, creo que en 1960 o 62, crearon el primer círculo de calidad en el Japón. ¿Qué es un círculo de calidad? Pues un círculo de calidad son como una reunión de los trabajadores de la misma sección que resuelven problemas del proceso, diferentes problemas, y con esto hacen mejoramiento. Se puede llevar pues hasta que tengan códigos de ética, toda una organización, y deben ser apoyados con la empresa, porque si la empresa los apoya, esto se convierte en un gana-gana para la organización. Los sistemas de sugerencias, pues también, como la palabra lo dice, son aportes que pueden hacer los trabajadores, también puede llegar a los clientes. Los trabajadores nos pueden hacer sugerencias para mejorar, y digamos la empresa, la dirección debe incentivarlas, debe estimularlas, debe apoyarlas. Hablamos de sistema porque no debe ser colocar un buzón, no, el sistema se refiere a que cuando se reciben las sugerencias, cuando se estudian las sugerencias, cuando se le da salida a las sugerencias, cuando se da el incentivo y cuánto incentivo se da a los trabajadores que hacen las sugerencias. Entonces, eso es una técnica bastante importante. Hace años leía que en el Japón los trabajadores en el año hacen más de 1 millón de sugerencias para mejorar los procesos productivos. Hay otra técnica de calidad que Genichi Taguchi del Japón trabajó por muchos años, y se llama diseño de experimentos. Diseño de experimentos es hacer calidad, pero en el diseño, en el origen del proceso productivo. Hacer diferentes experimentos con valores diferentes de las variables para encontrar la mejor propuesta de diseño. La idea de Taguchi es que el producto debe tener calidad desde el diseño, debe ser funcional, no le debe hacer daño a los productos que estén cerca, y cuando se termine no debe contaminar el ambiente. Todos estos aspectos debemos tenerlo en cuenta desde el diseño del producto. 6 Sigma. El mejoramiento de la calidad puede ser tan profundo como el objetivo que plantean los japoneses. Los japoneses han planteado desde hace muchos años que la producción debemos producir sin defectos, o sea, 0 defectos. El 6 Sigma es una aproximación muy grande al 0 defectos. En el 6 Sigma es una técnica muy refinada de calidad que nos lleva a que en 1 millón de eventos solamente haya unos 3
defectuosos. O sea, en 1.000.000 solamente haya 3 fallas. Eso es casi 0 defectos. Entonces esta es una técnica que está muy popularizada dentro de la ingeniería industrial y todos estos especialistas en la calidad. El control estadístico de procesos, CEP, lo podemos caracterizar para procesos continuos donde cada cierto tiempo podemos tomar una muestra y en esa muestra, en el proceso o de los productos, podemos determinar si hay, digamos, alteración de las características de calidad. Entonces, si se nos cambian las características de calidad, debemos tomar medidas para que ajustemos el proceso otra vez bajo los rangos, bajo los intervalos que queremos trabajar. Entonces, por eso se llama control estadístico de producción. Se da, por ejemplo, en procesos continuos como fabricación de gaseosa, fabricación de vasos. En procesos muy continuos es muy utilizado el control estadístico de procesos. En calidad también es muy importante el aseguramiento de la calidad. Ustedes conocen de que ya existen certificaciones de una cantidad de normas internacionales, no solamente las ISO, hay más normas que nos llevan a que una empresa, una organización, una entidad externa a la empresa certifique si los procesos son de calidad. Lo que se persigue es que la producción, que los procesos sean ISO. ISO en el sentido de que lo que yo diga sobre los procesos, por ejemplo la publicidad, lo que yo haga y lo que está escrito en los procedimientos coincidan. Es esa promesa que le hacemos a los clientes que sea realidad y que sea lo que está escrito en los procedimientos. Entonces, normalmente la empresa se prepara para recibir a la entidad externa, se prepara, digamos, normalizando los procesos, haciendo auditorías, levantando todos los procedimientos, y luego viene la empresa, digamos, certificadora, observa los procesos y puede llegar a dar el certificado de calidad. En este caso, pues, son muy populares las normas ISO 9000. Este certificado es muy importante para los clientes, es muy importante para la sociedad, porque alguien externo me está diciendo que yo estoy haciendo bien las cosas. En salud puede tener otros nombres, en educación pues también tiene otro nombre como es la acreditación, pero a la hora de la verdad son certificaciones de calidad. Vamos a, digamos, a terminar esta área de calidad con una técnica o una filosofía muy importante que es la reingeniería. Los americanos, cuando vieron que los japoneses se estaban yendo adelante en el mercado internacional, se pusieron alerta qué era lo que estaba pasando. Entonces había una idea entre muchas personas, era cómo alcanzamos, cómo le quitamos la ventaja que nos traen los japoneses. Entonces, digamos, de ahí, ese es como el fondo del nacimiento de la reingeniería. Hay un escrito por ahí más o menos de 1980 de Michael Hammer que se llama reingeniería. Vamos a entender reingeniería como un rediseño radical de los procesos para aumentar la productividad, para aumentar la calidad, para mejorar la atención al cliente. Entonces es un rediseño radical. O sea, si existe el mejoramiento que es gradual, que es día a día, la reingeniería es una reestructuración, es un rediseño radical de los procesos. Michael Hammer es muy gráfico cuando dice, si tu casa se está cayendo, no la pintes. Llega un momento también para los hombres o para las mujeres en que ya no valen las pinturitas, los arreglos, y nos toca es ir a la cirugía o lo que llaman cambio extremo. Entonces entendamos que el mejoramiento lo podemos hacer de dos maneras: mejoramiento continuo, que es muy general, que lo aplica mucho los ingenieros industriales, pero es posible en muchos casos llegar a la reingeniería, una reestructuración radical de los procesos, una reestructuración radical de la empresa. Eso generalmente se hace trayendo una o varias personas externas que manejen muy bien las nuevas tecnologías, la informática, la automatización,
una persona interna, como sería la alta dirección, y así podríamos entonces reestructurar los procesos. Muchas veces la reingeniería puede llevar a sangre, es decir, puede llevar a desempleo, pero si una empresa se va a quebrar, de pronto la puede salvar una reestructuración, una reingeniería de procesos. Todo esto entonces lo entendemos dentro del concepto de calidad. Los japoneses hablarían entonces de Kaizen como mejoramiento continuo y también hablarían de Kairyū como reingeniería. En español sería mejoramiento continuo y reingeniería. El área de logística. La logística es un área relativamente nueva para la ingeniería industrial. O sea, la logística entra como de manera muy natural a la ingeniería industrial porque la logística también tiene que ver con procesos. Si bien en las primeras fases de la ingeniería industrial nos propusimos rebajar los costos para elevar la productividad, en una fase posterior trabajamos la calidad, ahora en esta competencia, en la internacionalización, en esta exigencia tan grande de los clientes, es muy importante entregar el producto en el momento oportuno, cuando el cliente lo necesita. Entonces se están configurando lo que algunos llaman las 3C, o sea, costo, calidad y cumplimiento. Al cliente le interesa un costo razonable o posiblemente bajo, una alta calidad y un cumplimiento estricto con sus pedidos, con sus órdenes con la empresa. Entonces la logística, que nació un poquito, que se dice nació fue de la guerra. En la guerra la logística es que los soldados, las armas, los alimentos, las municiones estén en el momento preciso, en el lugar preciso para dar la batalla. Entonces la logística se ha tomado en la guerra y se ha llevado a las empresas. Entonces en la logística tratamos también de entregar los productos en el momento oportuno, en la cantidad solicitada por el cliente y con todas las condiciones que tiene el cliente. La logística tendría, digamos, dos miradas. Una mirada de la eficacia. La logística es eficaz cuando cumple con los caprichos del cliente, todas las condiciones que él exige con relación al producto. Y la logística es eficiente cuando lo hace a un costo razonable para la empresa. O sea, la efectividad logística consiste en cumplir con las exigencias del cliente a un costo razonable para la empresa. Algunas de las técnicas de la logística, podemos aquí empezar con el código de barras, que es muy, es como el más antiguo de estas técnicas de la logística. El código de barras, pues que todo el mundo lo conoce, nos sirve para identificar productos y nos sirve también para muchas cosas, pero nos sirve para controlar inventarios. Este código de barras está evolucionando y ya prácticamente se va a generalizar, es el RFID. La técnica RFID es identificación por radiofrecuencia. Es un chip que se le pone al producto y de una distancia que puede ser 2, 3 o 4 metros puede ser leído, puede ser escaneado. Entonces los almacenes van a tener en los productos, almacenes de cadena, los productos van a tener estos chips de radiofrecuencia y se va a escanear de una vez todos los artículos mediante esta técnica. Todos los artículos simultáneamente se van a leer y, van a disminuir las colas y va a ser más eficiente, más efectivo el proceso. Ese es el RFID, que prácticamente va a reemplazar al código de barras. El cross-docking. El cross-docking, haciendo una traducción pues como muy forzada, sería cruce de muelle. Esto es lo que llaman en algunas empresas, los centros de distribución. Los centros de distribución, allí llegan los proveedores, todos los pedidos, y la empresa los distribuye a los almacenes o a las sucursales internas o a las áreas de producción que tenga la empresa. Entonces es un centro de distribución. Lo utilizan mucho, las cadenas comerciales.
cruce de muelle, digamos, es un centro de distribución, allá llegan las mercancías de los proveedores y en el mismo día tienen que salir a sus destinos. El EDI es intercambio de datos utilizando el computador. El EDI es un sistema que nos permite, digamos, como comprar de un computador a otro, un computador de una empresa a otro. Una empresa le puede comprar, hacer pedidos a otra empresa, hasta le puede facturar, le puede pagar. Entonces es un sistema muy interesante para, digamos, minimizar todos esos tiempos, todos esos costos de los pedidos. Se puede hacer pues directamente aprovechando las técnicas informáticas. Los operadores logísticos están evolucionando mucho, unas empresas que se encargan como de labores de distribución. Ya pues en Colombia pues hay muchas y hay alta competencia entre ellas, y se están encargando pues como de labores de distribución y también pues como de la entrega de materias primas. Se están sofisticando mucho. Posiblemente estos operadores logísticos van a acabar con los mensajeros de las empresas y se van a entrar mucho dentro de la organización y van a hacer muchas funciones que son logísticas, Entonces, es posible, como yo no conozco el mapa de Medellín como empresario, no conozco las direcciones, no conozco de carros de transporte, hay una empresa que se puede especializar en ello, que lo puede hacer a un costo razonable. Entonces yo podría contratar con esta empresa para que entregue desde la terminación del producto, desde el producto terminado. Esta empresa se encargue de llevarle a cada uno de los clientes en el momento oportuno, con la seguridad necesaria en el transporte para el producto, que le lleve a todos los clientes las mercancías o los artículos. Entonces son los operadores logísticos que están bastante de moda, que hay muchos en Colombia en este momento. La paletización, estamos haciendo referencia a todas las condiciones necesarias para que nuestro producto llegue seguro al cliente. Ustedes saben que un producto lo protegemos con un empaque, con un envoltorio. Muchos productos se pueden meter a una caja, muchas cajas se pueden meter a un palet, y muchos palets los podemos llevar incluso a estos que llaman contenedores o containers. Los palets los puedo llevar a contenedores o containers. Entonces todo este proceso de asegurar la mercancía, de estandarizarla para llevarla a los camiones, para llevarla a las mulas, para llevarla a los barcos, llamémosla en general como paletización. También con los desarrollos del internet, de las tecnologías de la información, ya tenemos un monitoreo satelital. Es posible que la empresa, usando el monitoreo satelital, pueda, digamos, hacer un seguimiento detallado de su mercancía hasta que llegue al cliente, incluso de un país a otro. Con el monitoreo satelital yo puedo prácticamente vigilar mi mercancía, en qué punto va del trayecto, y podría incluso cambiar el trayecto si yo veo problemas en las vías o veo alguna oportunidad de mercado. Entonces esto es muy online y me permite pues tener como un control muy grande de los transportes de las mercancías, y eso ayuda también pues como a la seguridad, que en Colombia pues ha habido muchos problemas con los robos de mercancías en las carreteras. También pues obviamente hay más aplicaciones. Yo puedo tener un control satelital de unos buses que llevan unos turistas, para orientarlos o para, digamos, tener una mayor seguridad de los mismos. Voy a terminar esta parte de la logística con el concepto de logística inversa. Lo natural es que yo diseñe el producto, lo distribuya y de pronto algo pasa con el envase, con el empaque, puede pasar algo y algo que puede no ser conveniente para la humanidad, como sería la contaminación ambiental. También puede haber problemas en la distribución, puede que una mercancía se quedó en el cliente o en un distribuidor, se quedó un largo tiempo. Entonces yo puedo hacer un ejercicio
digamos, inverso. O sea, empezar desde el final, empezar desde donde termina el empaque o el envase, si lo botan o se aloja en alguna parte, revisar todo ese proceso. Entonces eso se llama la logística inversa, que es revisar viniéndome del final al principio, y de ahí puedo sacar mis propias conclusiones, puedo hacer mejoras, no solamente en el diseño del producto, sino también el de los envases, y mirar también el aspecto ambiental que nos puede llevar a la logística verde. En la logística inversa, pues para dar como un ejemplo, no se quede como así muy general, si yo tengo, digamos, botellas de aguardiente de vidrio, y nadie ve algo raro en eso, pero si en un espectáculo la gente lleva botellas de aguardiente y después de tomarse unos tragos hay algunas peleas, entonces la botella de vidrio se podría convertir fácilmente en un arma peligrosa, un arma mortal. Entonces, si yo me devuelvo del final, yo podría entonces revisar el empaque de vidrio, la botella de vidrio en el aguardiente. Entonces, por eso se ha diseñado, una de las razones para que se diseñen botellas de plástico para el aguardiente es que posiblemente en un espectáculo se podría llevar aguardiente, pero en botellas de plástico. Podríamos disminuir un poco el riesgo en el sentido de que esa botella no se convirtiera en un arma peligrosa en el caso de que haya, digamos, algún conflicto, alguna pelea. Otra área muy importante para la ingeniería industrial es la ergonomía y la salud ocupacional. Las he tratado de agrupar en una sola porque tienen relaciones muy cercanas, y porque tampoco he encontrado como una palabra o un concepto que las agrupe en una sola expresión. ¿Por qué es importante la ergonomía y salud ocupacional? La ergonomía y salud ocupacional pues son importantes porque están muy dirigidas, digamos, como las palabras lo dicen, a las condiciones del trabajador. Necesitamos que el trabajador en la empresa, que el empleado de la empresa esté seguro, esté sano, esté satisfecho, esté alegre. Tomemos nota que esa es parte de la misión de un ingeniero industrial, que nuestros trabajadores, nuestros empleados, estén sanos, seguros y satisfechos con el trabajo. El ingeniero industrial estudia el trabajo, el ingeniero industrial estudia la organización del trabajo, en la producción, en las empresas. Entonces, debe conocer técnicas de ergonomía y salud ocupacional. Hablando de la ergonomía, nos habíamos referido en otra tutoría de que la ergonomía busca optimizar el sistema de humanos, de personas, de materiales, de máquinas, de condiciones de trabajo, de tal manera que se optimicen, que se tengan en cuenta los criterios fisiológicos, psicológicos y antropométricos del trabajador. En el caso de la fisiología del trabajo, lo que se hace es tener en cuenta que los alimentos son los que dan energía a la persona, al trabajador. Con esas calorías, el trabajador puede operar, puede convertirlos en energía mecánica. Entonces hay un gasto de calorías. Entonces, en la fisiología del trabajo, yo tendría en cuenta que esas calorías que recibimos de los alimentos se van a gastar en energía basal, que es la que necesita el cuerpo humano cuando está en reposo, energía laboral con relación al trabajo, y energía extralaboral, la que el trabajador o el empleado gasta cuando va de la vivienda a la casa, cuando va a los espectáculos, cuando va de compras, cuando hace deporte, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos controlar como ingenieros industriales la energía laboral. Si nosotros calculamos las calorías que se necesita para hacer un trabajo, pues fácilmente vamos a tener en cuenta un equilibrio que debe haber en el trabajador. El equilibrio de calorías es, ojalá, el ideal es que las calorías que entran por alimentos sean las mismas que salen. Recuerden que si hay un exceso de calorías, si las que entran son mayores que las que salen, entonces podría haber un excedente de calorías, la persona podría ponerse obesa, y la obesidad podría llevar a algunas enfermedades
peligrosas para la salud de los trabajadores. En ese caso nosotros podríamos, digamos, sugerir que la empresa promueva los gimnasios de un tiempo para, para los ejercicios. Podríamos promover, digamos, que se trate de que haya esa igualdad entre las energías. Pero podría darse el caso contrario, de que el trabajador gana un salario mínimo y el trabajo es muy exigente. Entonces ahí habría un déficit, el trabajador entraría en desnutrición y se podría enfermar también. En ese caso, pues lo que se ha hecho en el mundo es los restaurantes, donde a un precio muy bajo se le vende la comida al trabajador, muy balanceada, y entonces se convierte en un gana-gana para la empresa. Primero, porque el trabajador va a estar con las energías suficientes, y segundo, si el trabajador está con las energías suficientes para el trabajo, entonces va a haber una mayor producción, una mejora en la productividad. La antropometría, pues, es un aspecto que ha impulsado la ergonomía y consiste en la toma de las medidas del cuerpo humano. Nosotros debemos saber cuáles son las medidas del trabajador, por ejemplo, la altura, la medida de los brazos, de las manos, de todas las partes del cuerpo humano, sobre todo las que tienen más relación con el trabajo. Entonces habrá unas áreas de trabajo que están determinadas por cuando yo extiendo las manos, los codos, pueden haber unas esferas de trabajo, pueden haber unas posiciones, por ejemplo, para estar sentado, digamos, necesitamos ciertas condiciones que da el cuerpo humano para estar cómodos en una silla. Entonces la antropometría es una serie consiste en una serie de técnicas para diseñar el puesto de trabajo, diseñar los elementos que necesita el trabajador o el empleado, de tal manera que se sienta cómodo y que no se vaya a fatigar con relación al trabajo. La psicología del trabajo es un aspecto importante de la ergonomía que busca, como lo habíamos dicho ahora, que el trabajo no sea aburrido, que el trabajo no sea monótono. Cuando un trabajador o un empleado dice, qué pereza ir a trabajar el lunes, usted como ingeniero industrial debe sentirse preocupado en el sentido de que usted es el que debe organizar, que debe diseñar el trabajo. Por lo tanto, el trabajo debe ser enriquecido, el trabajo debe ser diversificado, de tal manera que los trabajadores no se vayan a sentir como un robot, no vayan a hacer un trabajo repetitivo, un trabajo aburridor, y esto nos llevaría a una deshumanización del trabajo. Entonces hay muchas técnicas que nos ayudan a enriquecer el trabajo, por ejemplo la rotación de puestos de trabajo. Una persona puede ser celador un mes, pero el otro mes podría, digamos, ser mensajero y el otro mes podría ser aseador. Son trabajos relativamente sencillos que podría hacer la misma persona. Le enriquecería un poco, sería un poco más habría un poco más de diversidad bueno, en el trabajo. Otras técnicas de enriquecimiento del trabajo que se han desarrollado a partir de las críticas que se le hicieron a las líneas de montaje de Ford. Los diseños de los puestos de trabajo es un aspecto muy importante de la ergonomía. Necesitamos que los trabajadores o los empleados estén cómodos, las sillas, las mesas de trabajo, las áreas, hasta donde llegan esas esferas de trabajo. Si el trabajador es colombiano y yo diseño o compro un puesto de trabajo igual al de un americano, pues no se va a sentir cómodo el trabajador colombiano, ya que sus medidas físicas son menores, por ejemplo en altura, en peso, a las de los norteamericanos. Entonces nosotros debemos adaptar el puesto de trabajo a las personas, buscar que las personas se sientan cómodas. En eso ya se ha trabajado mucho en la humanidad, y la ingeniería industrial ha trabajado mucho en esto, y se trata cada vez más pues que las condiciones métricas sean muy coherentes para que tengamos unos diseños de los puestos de trabajo cómodos. La higiene industrial. Ya el aspecto de la salud ocupacional trata de que nuestros empleados o trabajadores no se enfermen con relación al trabajo, que los trabajadores no se accidenten.
Entonces la higiene industrial lo que busca es una serie de técnicas que prevengan, ¿cierto? Que prevengan las enfermedades que se pueden dar en el puesto de trabajo. En los trabajos muchas veces hay gases, hay polvos, hay, digamos, calor excesivo. Hay una serie de condiciones que nos pueden enfermar al trabajador. Debemos tomar todas las medidas preventivas para que el trabajador no se enferme con ocasión del puesto de trabajo. La seguridad industrial está referida básicamente a la prevención de accidentes. Tenemos que buscar que haya seguridad en el puesto de trabajo, que haya seguridad en la empresa, que haya seguridad, y ustedes se han dado cuenta pues que ya hay una serie de trabajos, digamos, concertados entre la empresa y los trabajadores, y que nos llevan pues a toda esta serie de prevenciones. Entonces no solamente es que tengamos estos aparatos para controlar los incendios, extinguidores, sino de que el proceso esté tan bien diseñado que haya mucha seguridad. Ahora, esto puede llevarse hasta otros aspectos, como el caso de los terremotos y otros aspectos que ya son como de conmociones más colectivas. Un aspecto de la ergonomía importante es el diseño de los productos. O sea, la ergonomía se preocupa de los trabajadores, de las condiciones de trabajo, pero la ergonomía también se podría considerar una ergonomía externa, una ergonomía que vaya pensando en el cliente, en el usuario del producto. Entonces, cuando se trabaja el diseño del producto, es mirar las características del producto de tal manera que el usuario se sienta también cómodo. Por ejemplo, el automóvil ha evolucionado mucho eso. Cada vez los automóviles son más cómodos para las diferentes personas que van a conducir un automóvil. Hay personas obesas, hay personas bajitas, hay personas altas, hay personas con los brazos largos. Entonces ya se están haciendo una serie de estudios en el producto que han llevado a que exista ya una carrera independiente que se llama como diseño industrial, o sea, como que encargada más que todo como de las características del producto, que sean agradables, que se acomoden a las características de los clientes, y los clientes ya no son iguales, los clientes ya no son S, M y L, cada persona es diferente. Y en ese sentido la tendencia es que ojalá que el producto se adecue a ese cliente o consumidor individual. La gestión empresarial. Esta área, digamos que no es propia de la ingeniería industrial, no es el corazón de la ingeniería industrial, pero es muy importante porque tiene unas técnicas de las cuales se ha apropiado la ingeniería industrial y otras que le sirven a las demás áreas de la ingeniería industrial. Entonces llamaríamos gestión empresarial o gestión en las organizaciones. Entonces veamos a qué se refiere esto. Digamos que para la ingeniería industrial, aunque la gestión empresarial es muy propia de los administradores de empresa, para la ingeniería industrial hay unas áreas, hay unos aspectos, hay unas técnicas que trabaja normalmente la ingeniería industrial, a diferencia de la administración de empresas. Por ejemplo, la formulación de proyectos. La formulación de proyectos tiene que ver con una serie de técnicas para preparar un proyecto. Para preparar un proyecto necesitamos ver aspectos como el mercado, la ingeniería del proyecto, la organización, digamos, de la empresa, o si es un producto, cómo entra administrativa en la empresa, aspectos legales. Entonces todo eso constituye técnicas para la formulación de proyectos. La formulación de proyectos nos puede llevar a una serie de técnicas para evaluar el proyecto. Muchos proyectos son de inversión. Entonces, evaluar un proyecto es calcular unos indicadores, por ejemplo, de rentabilidad, para yo saber si al crear una empresa con un producto o con varios productos, esa empresa va a ser rentable. O sea, yo puedo estimar las ventas, los costos y calcular unos indicadores de rentabilidad. Por ejemplo, hay un indicador de rentabilidad muy famoso que es la tasa interna de rendimiento. Y hay otros más para mirar la rentabilidad cuando yo estoy preparando o voy a crear una empresa. La gerencia de proyectos. Una empresa